Doctor Fernando Garzúa, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en Vivir Mejor. Y vamos a arrancar con un tema que es de su especialidad, por supuesto. Vamos a hablar de urología. Y me encantaría hablar de la cirugía robótica en Paraguay en este campo. Bien, mira, es realmente un tema bastante apasionante para que la audiencia tenga un poquitito de noción de que al hablar de cirugía robótica es un término que a veces nos desconcierta, no queda bien preciso. Primero que nada, definir que la cirugía robótica es, propiamente dicho, cirugía laparoscópica asistida por un robot, que surge en el mundo más o menos aproximadamente en el año 2002, en donde haciendo uso de un dispositivo robótico se incorporan instrumentos del uso laparoscópico. Básicamente una plataforma robótica cuenta con un brazo robótico compuesto por una cámara, tres instrumentales, un área donde el cirujano se sienta y trabaja, que es la consola quirúrgica, en donde controla los instrumentos dentro del paciente y también la cámara. Esto con los años se inició allá por el año 2002, o sea, llevamos ya casi 24 años de la existencia de plataformas robóticas en el mundo, liderando en un inicio una primera compañía de origen americano, Intuitive, y que por los años fueron apareciendo otras plataformas de distintos orígenes. En el Paraguay, nosotros actualmente y desde el año 2023, y con bastante difusión en Latinoamérica, un producto de una compañía inglesa, cuyas prestaciones son exactamente iguales a la plataforma original de origen americano de la marca DaVinci. La plataforma que nosotros tenemos presente en el país es la plataforma Versius, con la cual nosotros llevamos a cabo múltiples procedimientos, tanto del área urológica y con otras especialidades quirúrgicas. En urología, eh, en que nos ha ayudado tremendamente la presencia de un robot que nos permite tratar patologías tanto benignas como malignas de la próstata, patologías benignas y malignas del riñón y también hacer cirugía reconstructiva. Yo creo que acá un tiempo no muy lejano podremos incluso aplicar estas técnicas en patologías pediátricas en chicos con anomalías congénitas del tracto urinario, porque recientemente ha sido aprobado su uso en este grupo. Ya, y Mentaltech está prácticamente a un paso de hacerlo, por lo que Sí, tengo entendido. claro, nosotros hacemos uso, como entenderá, en el medio local hay pocas personas formadas con un entrenamiento formal en el área de la cirugía robótica. Esta plataforma robótica está físicamente ubicada en el Centro Médico La Costa, que es donde nosotros llevamos a cabo estos procedimientos quirúrgicos. Ya, hay que decir justamente que la destreza del profesional es fundamental para la utilización de la robótica paraguaya. Sí, para darte a entender, yo me inicio en el tema de la cirugía robótica ya en el año 2011, o sea, desde el año 2011 a la fecha son aproximadamente 15 años que ya estoy envuelto en todo lo que implica la cirugía robótica con un número ya que excede los 2000 casos a la fecha ya de hechos, solamente en cirugía robótica tanto de próstata como en el área renal, y con múltiples patologías tratadas a través de este dispositivo. También se aborda, se trata, por supuesto, con la robótica, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí. Mismo Como te mencionaba, es multiespecialidad, se usa. Sí. La niña bonita siempre fue de un comienzo la urología. Mm. Posterior a eso comenzó a ganar difusión en el área de la ginecología, en el área de la cirugía general para el manejo de las hernias, la diástasis de los rectos, cirugía coloproctológica, en el área también de la cirugía de los bypasses gástricos en cirugía general. Eh, También están haciendo cirugías del tórax, cirugía por lesiones en el tórax, cirugía incluso cardíaca con el uso de un robot en la base del cuello, tiroides, base de lengua. Eh, Como podrás ver, se amplió tremendamente el área y el espectro de uso de las plataformas robóticas y que yo creo que de acá a un
futuro no muy lejano, va a tener una difusión ya realmente masiva, que es lo que está sucediendo en países de primer mundo. Por darte valores numéricos, los Estados Unidos se estima que hoy por hoy casi el 98% de todos los procedimientos en la próstata se hace basado en el uso de una plataforma robótica. ¿Cuáles son las ventajas Bien, buena pregunta. Cuando comparamos, siempre hay que centrarse en que hay procedimientos abiertos, laparoscópicos y robóticos. Ujú. En un procedimiento abierto hay incisiones mayores en la superficie del cuerpo. El cirujano se vale de la visión, o sea, con una magnificación que nosotros podemos numerarla por uno. El ojo humano magnifica una vez. En la cirugía, perdón, laparoscópica, ya van instrumentales laparoscópicos dentro del cuerpo con magnificación de 2 veces lo que uno ve, mientras que en la cirugía robótica hay una magnificación casi de 10 veces lo que uno está viendo. ¿Esto cómo se traduce? En una mayor definición y precisión en todo el acto quirúrgico. Menos invasiva? Claro, y sumado a esto, instrumentales que al igual que en la laparoscopía son del mismo tamaño, de 5 milímetros, pero con la pequeña gran diferencia que en la robótica, ese instrumento rígido en la laparoscopía, en la cirugía robótica adquiere motilidad simulando a los movimientos de la mano humana. O sea, como yo siempre digo, ilustro, en un pequeño cirujano metido dentro del cuerpo del paciente, trabajando directamente con una gran magnificación. Y en estructuras nobles, principalmente en el área de la próstata, en donde uno tiene que conservar y preservar estructuras nobles, ya sean los nervios encargados de la erección, el esfínter urinario relacionado por la continencia, todo esto es un plus y que se suma. O sea, vos ves mejor, podés respetar y cuidar las estructuras nobles, garantizándole al paciente primero una recuperación más rápida al ser mínimamente invasivo, pequeños agujeros en la superficie del cuerpo. Desde el punto de vista funcional, la preservación de estructuras nobles, y desde el punto de vista oncológico, el mejor manejo de los tumores. O sea que prácticamente las ventajas son fantásticas Sí, para el paciente en cuanto a la reincorporación que tiene tal vez el tiempo laboral, la posibilidad de recuperar su vida sexual, porque es lo que a la mayoría de los hombres les preocupa una vez que están diagnosticados por un cáncer de próstata, ¿no? exactamente. Otra de las grandes cosas es que hoy con tanta campaña existe una concientización y aparte hay muchos trabajos clínicos serios, principalmente de Europa, en donde se ha visto que ciertas cosas básicas iniciales, porque esto siempre es ir a la prevención de cubrir el cáncer cuando está localizado en el órgano, porque ahí se puede garantizar de que cualquier tipo de tratamiento radical que nosotros hagamos, retirar todo el órgano, sea realmente curativo. Hoy por hoy hay bastantes trabajos, principalmente en los países nórdicos, en donde el uso del PSA, los marcadores sanguíneos, el uso de las resonancias en estadios tempranos permiten una detección precoz del cáncer del próstata, y que esto hace que hoy por hoy el hallazgo temprano se pueda traducir en tasas de curación de 95%. O sea, realmente le vamos ganando espacio y terreno al cáncer de próstata al hablar de esto. Y en un momento se hablaba mucho del tema de los costos, de los procedimientos allá. Hay grandes trabajos en el año 2010, básicamente 8 años después de que surgiera esto, en donde sí era cuestionable, procedimientos caros, difíciles, el entrenamiento, formar un cirujano robótico lleva bastante tiempo. En un inicio se hablaba de números mínimos y que siguen vigentes de 200 casos como mínimo para que el cirujano. Y como entenderás, eso es, en todo un sistema sanitario, eso implica mucho tiempo. El formar a un profesional que se dedique enteramente a un segmento y que eso se va a traducir finalmente en resultados comparables, porque eso es lo que buscamos en medicina. Que lo que hace A y lo que hace B sea estadísticamente comparable en términos oncológicos y en términos funcionales. ¿Qué es lo que se ve hoy por hoy? Que a través de estos 24 años que han pasado, sí, la balanza se está inclinando realmente a todo este tipo de procedimientos, principalmente por la reincorporación social, que en sistemas sanitarios grandes se traduce en un capital humano
que puede incorporarse rápidamente a la sociedad y que puede amortizar ese gasto inicial grande, porque es mayor, ciertamente, pero que con el tiempo va a ir disminuyendo al ser una tecnología ya que se pueda masificar. En cuanto a prevención, los procedimientos diagnósticos también colaboraron mucho en que se detecte no solamente con mayor facilidad, sino también que sean menos invasivos para el paciente. Si Sí. generalmente años atrás era un poco difícil que el paciente llegue a un consultorio y quiera una inspección con el urologo, por ejemplo. Mira, eso cambió bastante porque primero nosotros usamos una herramienta que es bastante fácil, un elemento sanguíneo que se mide con cierta frecuencia esa periodicidad cada un año. Ya tenemos ya bien definido, primero, un elemento diagnóstico sanguíneo, de fácil acceso, de fácil toma, de poco costo. Tenemos ya datos de la literatura, datos de estudios poblacionales, en donde nosotros ya sabemos que en el varón con antecedentes familiares se debe empezar a los 40 años. E incluso hasta hace un tiempo la recomendación era que el varón comenzase, el varón de la población general comenzase entre los 45 y 50 años. Hoy por hoy está reduciéndose a los 45 años por la medición de ese marcador. Y ante la menor sospecha y duda, el uso de la resonancia, directamente a la resonancia. Como te darás cuenta, acá no hablamos de hacer un tacto, no hay un examen físico, no, ya es totalmente... El examen manual quedó de lado. Claro, o sea que incluso se está hablando de que probablemente acá a unos años el uso del tacto quede obsoleto, porque vamos a ir entender la dinámica y la cinética que del PSA en el tiempo, las variaciones numéricas, los valores numéricos, acuerdo a cada edad, ya está bien definido eso. Y hoy por hoy tiene que ser el ABC de cualquier urólogo bien entrenado esto, porque ese es el secreto de la detección temprana y precoz. Una vez que uno está ante la sospecha de eso, también mejoró muchísimo. Anteriormente hacíamos mucha biopsia transrectal. Hoy por hoy hay una tendencia mundial al uso de biopsias más específicas que nosotros disponemos ya en el país también desde hace bastantes años, desde el año 2022. Nosotros ya viendo a largo plazo que esta iba a ser una tendencia y que iba a ser una herramienta diagnóstica importante dentro de todo ese armamentario, análisis sanguíneo, resonancia, una buena biopsia, y que nosotros ya veníamos viendo esto desde hace 4 años atrás, comenzamos a hacer esto. Hoy por hoy en la fecha alcanzamos un valor numérico de casi 400 casos de biopsias, las biopsias llamadas biopsias por fusión, que son biopsias ya no transrectales, son biopsias transperineales, en el área de la sentadera del varón entre el área escrotal y el ano, con lo que se reduce, primero, la tasa de infección asociada al procedimiento. Segundo, se incrementa la tasa de detección de cánceres de próstata yéndote directamente al sitio de sospecha que sacaste de la resonancia. De ahí el nombre biopsia por fusión. Fusión de una técnica de ecografía combinada con una resonancia. Y con esto, todo esto, como podrás ver, todo esto sumado hizo que el diagnóstico realmente se abreviara, se simplificara y también se hiciera menos riesgoso para el paciente. Con toda esta batería de procedimientos, estudios, exámenes, más la robótica, prácticamente la recidiva de la enfermedad en el caso de un cáncer es mínima. Sí, o sea, de vuelta vuelvo a insistir, el secreto mayor acá es, primero, la prevención, Llegar a tiempo. llegar a tiempo, los estudios anuales, periódicos. Siempre yo a mis pacientes que vienen por primera vez en los rangos etarios de que se inicia el seguimiento, siempre yo les pido que ellos tengan su propia planilla Excel, porque este es un dato importante, así como una mujer tiene sus controles de Papá Nicolau anual, sus mamografías anuales, hay datos importantes y relevantes en el historial médico de cada persona. Porque hoy puede estar con el doctor Abarzúa, al día de mañana, vamos a ver, hay muchísima motilidad de la gente que viaja, va a vivir a otros lugares. Es un dato y que es transversal, porque él viaja a otro lugar y un urólogo de vuelta, bien entrenado,
le muestra los documentos y él va a saber inmediatamente dónde está parado, qué tipo de cuidados tiene que tener con ese paciente. O sea, y también de esta forma se lo compromete al paciente a que tenga conocimiento de lo que puede prevenir. Si hay un compromiso mayor del paciente, no solo de un sitio, no solo del médico, sino el paciente también educado por el médico, involucrarse en lo que él puede tener a lo largo de la vida. Claro, porque sabemos que eso es algo que está, que estuvo, quizás ya no está, pero en algún momento puede volver a aparecer. Así. Sí. Podemos ir a los temas de prevención nuevamente, porque nunca está de más recordar, aparte del diagnóstico precoz, también los antecedentes familiares que tiene que tener en cuenta un hombre para decir, bueno, es momento que me haga ya un examen para evitar el cáncer de próstata. Bien, en relación al cáncer de próstata, siempre insistir y no dejar de mencionar que el dato familiar es el dato crucial. O sea, es extremadamente relevante. Eso por un lado, y como yo ya mencioné, aquel varón que tiene un antecedente en el padre, en un abuelo, en un tío, ese es el varón que tiene que estar a los 40 años ya parado frente a la puerta del urólogo para iniciar el screening de cáncer de próstata. En un varón que no tiene antecedentes familiares entre los 45 y 50 años, sería también el momento razonable para acercarse al urólogo para iniciar el tema de la prevención del cáncer. Eh, en otro, en otros sistemas sanitarios como en los Estados Unidos y como en Europa también está comenzando a aparecer el uso de los paneles genéticos en la evaluación tanto inicial. Hasta hace unos años atrás, en las guías, si el padre tenía o si el abuelo tenía recién ahí en la segunda generación, se comenzaban a indicar el uso de los paneles genéticos. Hoy por hoy cambió un poquitito, un poco más activo el paciente. El urólogo tendría que sentarse a discutir si el padre tiene el antecedente de cáncer de próstata también, ya comenzar dentro de la discusión inicial de los marcadores sanguíneos, que él considera el uso de un panel genético también como parte de la detección integral del cáncer de próstata o prevenciones futuras del cáncer de próstata. El doctor Nesates que ofrece al paciente que viene con un problema o un tema de urología. Ya sabemos que acá hay varias especialidades, pero estamos hablando de urología. ¿Y qué es lo que ofrece como medicina de precisión? Bien, primero que nada nosotros incorporamos, que creo que es algo bastante novedoso en el mercado local, que es una práctica bastante común en otros países. Como yo ya te había mencionado, yo tuve la oportunidad de trabajar durante varios años, 10 años en el Japón, 3 años en los Estados Unidos. Y un punto importantísimo es el tiempo del paciente es importante. En sociedades productivas, el tiempo que se invierte en las cuestiones de salud son importantes. No son cuestiones menores. O sea, nosotros entendimos eso en su momento e incorporamos en nuestras prácticas cosas muy fáciles, simples, como las llamadas, en otros casos, las llamadas consultas resolutivas. ¿Y qué quiere decir una consulta resolutiva? Viene el varón a iniciar o tiene una consulta conmigo que él viene, hace su chequeo sanguíneo, hace su ecografía del tracto urinario, hace estudios de flujometría, medir el caudal de orina, que se hace todo acá. Con esos 3 resultados, en menos de una hora, pasa a consultar conmigo. O sea, ese varón que viene invierte 2 o 3 horas, pero al final de la consulta, al final del día, va con una solución en la mano. Eso es en el área, lo que ofrecemos acá, eso en el área consultas. En el área diagnóstica, como ya te mencioné, nosotros acá en nuestras dependencias tenemos la posibilidad del manejo, todo lo que es mapeo genético, toma de muestras genéticas, y después en la parte más invasiva nosotros llevamos a cabo acá también las llamadas biopsias por fusión, que las hacemos acá, y después un poco más que en la parte funcional sexual, también dentro del tratamiento de la disfunción eréctil, nosotros también disponemos de técnicas disponibles en el medio, validadas en el mundo, como son las ondas de choque. O sea que, como te podrás dar cuenta, vamos desde lo diagnóstico
tanto en la consulta, procedimientos específicos como la biopsia e incluso la parte terapéutica en ciertas áreas de andrología como la disfunción eréctil. Una abordaje integral. Sí. Y eso es lo que hoy por hoy se busca de vuelta, volviendo a lo mismo. El tiempo es un elemento extremadamente importante en la vida de cada persona. Y el hecho de tener que venir a una primera consulta, estar esperando una semana, 2 semanas para una ecografía, un resultado laboratorial, es mucho. Aparte la atención que tiene el paciente, el estrés al que se lo somete. Sí. Entonces, O sea, y eso es lo que nosotros tratamos sí, de meter este concepto que no es nuevo. O sea, ya claro. es copiar algo ya que funciona y que se emplea en otros lugares. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho tiempo.